Entonces el criterio retributivo está relacionado con las funciones absolutas y que ven que la represión jurídica entiende el delito como la rebelión del actor en contra de la voluntad estatal que se refleja en la ley. Y entiende la pena como el restablecimiento de la autoridad del Estado luego del delito que ha sido eh, eh, ejecutado, la conducta ejecutada del delito. Se entiende que es la negación, la pena es la negación de la negación del derecho. En este caso, la negación del derecho es el delito, la negación del delito es la pena. Hoy se entiende que la pena es una compensación, no es reacción frente a un mal moral o una restitución del ordenamiento jurídico, como no entiende la retribución jurídica, sino que se retribuye o compensa lo injusto y la culpabilidad que van inherente al delito. Y compensa el delito independiente de sus beneficios, los beneficios derivados de ello, como lo entienden las posturas prevencionistas. Por tanto, la retribución se une a la idea de libertad, la cual está basada en el libre albedrío. También se dice que la culpabilidad debe ser evaluada en base a un grado de proporcionalidad entre lo que se ejecutó y la pena. La retribución exalta la dignidad del ser humano, en cuanto se aplica la pena solo por alguien ser culpable en razón de haber delinquido. No debe ser usado como un modo de utilidad para lograr otros fines, como lo establece la mencionista. La retribución busca la justicia a través de una pena justa en base al delito y la pena, en lo cual, para lograr la pena justa, se debe atender al criterio de culpabilidad, en el cual la sanción está preestablecida, además de establecida en su cuantía, y la proporcionalidad como otro elemento importante, en el cual el castigo del delito debe ser en base a un grado de imputación subjetiva según el grado de culpabilidad que inmersa en la ejecución del delito. Se le critica esta postura en cuanto estaría partiendo de una base equivocada, pues el libre albedrío, como presupuesto de la libertad, y la culpabilidad no son demostrables científicamente. O sea, no todas las personas actúan racionalmente ante las mismas situaciones. Y que la pena sea proporcional a la culpabilidad, eso también no es cuantificable. Los otros criterios son los criterios de la prevención, y en este voy a hablar primero de la prevención general. Este criterio ve a la pena con una utilidad, que es como un medio para obtener el fin, un medio para obtener un fin. ¿Cuál es el fin? Proteger a la sociedad. Entonces, se actúa sobre el conjunto de los individuos que componen la sociedad, la pena. Tiene más amplia aplicación que al delito concreto o al caso concreto. Eh, Se dice que este criterio de prevención general se concreta en las tres fases de la realización de la pena o de la potestad penal, que son en la combinación abstracta se da una advertencia a que se inhiban los impulsos del cuerpo social a delinquir. En la imposición concreta se da con la reprobación que contiene la sentencia de un delito cometido, y la ejecución de la condena se expresa como un efecto de ejemplarización al resto del cuerpo social a lo que se debe tener en el caso de delinquir. El preventivo general entonces se orienta a un momento anterior al delito, pero no busca erradicar la delincuencia. Hay dos concepciones del criterio preventivo general, que es el criterio preventivo general negativo,
Según este, se debe atender a la intimidación en el cuerpo social para que se inhiban eventuales impulsos delictuales eh, que sean graves para la sociedad. Y el otro es la prevención general positiva, que al contrario de la anterior, vela más por la integración, en el sentido de que no se busca inhibir el impulso, sino que se busca una mayor adhesión con los valores éticos que se expresan de las normas y el sistema de valores que establecen las normas. Los méritos de este criterio son que se preocupa por los fenómenos sociales, más que por el atender al mal, a recurrir el mal con el mal, y busca la generalidad en la adhesión a las normas. Por lo tanto, se puede dar una mayor aplicación igualitaria del derecho. Pero también se le critica en cuanto una de sus vertientes, la negativa, podría influir con el miedo, podría dirigir la conciencia de los ciudadanos, de las personas. También esto de que la capacidad racional del hombre sea absoluta es una ficción, tal cual como el libre albedrío, porque no es, no es cuantificable la respuesta de cada persona en el cuerpo social. O sea, por más que se le informe, en los tres fases de la realización de la pena, puede que no reaccione de la forma esperada. Y otra crítica es que se rebaja al hombre al carácter de un mero instrumento para conseguir un fin social. Desde la perspectiva de la política criminal, se busca frenar el impulso delictivo. O sea, esto de frenar los impulsos delictivos llevaría a aplicar penas desproporcionadas, en el sentido de que si se entiende que subiendo las penas, esto va a hacer que se delinca menos, eso no es así, no necesariamente va a ser así. Pero en el caso que se delinca, se va a dar un trato desproporcionado producto de la política criminal que se establezca en un lugar. Y también esto puede dar una hipertrofia legislativa en el sentido de que pueden empezar a nacer leyes, hacerse leyes para controlar el cuerpo social, pero esto atentaría contra uno de los principios materiales de la potestad penal, que son el principio de mínima intervención del Estado en materia civil, o sea, en materia de intervención a los ciudadanos. Eso sería. Por otro lado, tenemos el criterio de la prevención especial, en el cual la pena también es un medio para evitar la comisión de delito, pero en este caso se actúa sobre un individuo en concreto, impidiendo la resistencia del delincuente. Encontramos tres mecanismos: mecanismo de admonición, de readaptación social o resocialización, y de aseguramiento o inocuización del delincuente, es decir, separarlo de la sociedad. Algunos apelan a que la resocialización sería el fin de la aplicación del derecho penal, al margen del contenido de los criterios preventivos. Se puede decir que la prevención especial es más humanista porque se preocupa del individuo en particular, aunque igual es de manifiesto que se estaría vulnerando la dignidad del ser humano, porque se estaría usando a la persona como un medio para conseguir un fin, que serían objetivos políticos criminales o, por ejemplo, imponer un cierto modelo de comportamiento. Respecto del primer cometido, o el primer mecanismo, que es el de la munición o la intimidación, es decir, se le amenaza al delincuente que no continúe en esa senda, sino va a ser penado. Respecto del segundo cometido, es decir, de resocialización, se dice que no sería conforme a la dignidad humana obligar a un hombre a los designios de los que tienen el poder, puesto que estamos en una sociedad supuestamente pluralista en donde no existe un patrón único de comportamiento valórico. Por tanto, se podría manipular la conciencia individual. Eh, eh, es así como la determinación podría llevar a la manipulación de las conciencias, porque no habría un patrón definido. Otros criterios, llamados criterios mixtos o eclécticos,
toman elementos de estos tres criterios anteriores, los criterios aditivos, consideran a los tres criterios anteriores, pero dicen que uno u otro sería preponderante en el sistema. Dicen que las funciones de cada criterio respecto de la pena se dan en cada etapa de las funciones de la potestad penal. Y hay otros criterios que son dialécticos, en los cuales identifican en cada etapa de la potestad penal, cada una de las etapas, se proyecta un determinado criterio con fuerza. Entonces aquí nace la teoría dialéctica de la unión, que está establecido por Claude Roxin, en la cual distingue tres fases: la legislativa, o de combinaciones, que está relacionada con la combinación abstracta, en la cual priman criterios preventivos generales; en una etapa judicial, en la cual es de imposición concreta, en la cual priman criterios preventivos generales también, pero también de retribución, en la cual la sanción toma en cuenta la culpabilidad y la proporcionalidad; y una tercera fase de ejecución. En esta imperan netamente criterios preventivos especiales, donde se toma en cuenta la resocialización. Ahora bien, ¿qué justifica que se limiten los derechos de las personas por medio de la potestad penal? Hay varias opiniones. Algunos son absolutos y dicen que debería eliminarse a la potestad penal por otro mecanismo de control social. Otros dicen que no se debe prescindir del derecho penal, pues el fundamento de su ejercicio se encuentra en los derechos fundamentales que están establecidos en la Constitución, los cuales regulan los derechos de las personas, y junto con ello las bases de los órganos estatales, que se establecen también como límite a la actitud que pueda tomar el Estado al limitar los derechos. Entonces, y aparte de estos dos criterios, opiniones, hay tres opiniones más, que son la perspectiva absoluta, perspectiva resocializadora y la perspectiva garantista. La perspectiva absolutista está relacionada con el criterio retributivo que vimos antes de las funciones de la pena, en la cual la retribución es el cometido de las sanciones penales. Por tanto, la pena se justifica en sí misma, independiente de la utilidad que pueda tener o de los beneficios que reporte. La pena solamente busca compensar el delito o retroceder el mal provocado o restablecer el ordenamiento jurídico. La pena está al servicio de la justicia, en la cual se debe observar esta ecuación entre el mal producido y el mal que trae la pena. La otra perspectiva, la resocializadora, toma como la reinserción del delincuente el cometido de las sanciones penales. Por tanto, está relacionado con el criterio preventivo especial. Por tanto, la pena se funda en su utilidad para obtener un fin que sería la resocialización. Pero esto se critica en cuanto posterior al siglo XX ha fracasado el tema de la resocialización, específicamente porque esto del plan que se les da a los delincuentes debe ser voluntariamente adherido por el delincuente, como una opción, no como una manera impositiva, porque si no, no va a funcionar de nada. Está probado que no sirve de nada. Y otra perspectiva, la perspectiva garantista, dice que la utilidad de la pena se ve de manera social, es más amplio, porque como se está buscando la armonía social mediante el control de los índices de criminalidad, esa es la función que tiene la potestad penal, es decir, mantener más o menos la criminalidad en un límite razonable. Pero al eh, aplicar las penas, el Estado debe observar el resguardo de ciertos límites de la potestad penal. Eh, por tanto, estos límites se ven de dos perspectivas: los límites de que le dan las facultades, las de actuación, que están establecidas en las bases de los órganos constitucionales en la Constitución, y además se debe resguardar las garantías constitucionales del imputado de orden penal. Estamos hablando de la legalidad, la lesividad,
la culpabilidad, la proporcionalidad, al menor costo posible de los derechos del imputado. En suma, entonces, lo que dicen los garantistas es que la pena es legítima cuando se busca proteger los bienes jurídicos esenciales para mantener la armonía social. Y además, esto debe hacerse respetando ciertos límites constitucionales a la imposición de la pena. Y la última parte de la guía habla de los límites de la potestad penal, que son aquellos principios que buscan garantizar los derechos de las personas frente al ejercicio de la potestad penal. Porque la pena siempre, o casi siempre, limita, priva o restringe un derecho constitucional o derechos de las personas. Entonces, hay dos tipos de garantías: garantías formales y materiales. Las garantías formales están cubiertas por el llamado principio de legalidad, que sirve como un instrumento eh, que sirve de fuente a los preceptos legales, y se divide en cuatro subprincipios: principio de reserva legal, irrestrictividad, exclusividad de la analogía y taxatividad. Y los límites materiales son, o dicen, relación con el contenido de los preceptos penales, más que con la forma. Hablamos de la intervención mínima, que se subdivide en la necesidad o utilidad de la pena, subsidiariedad, fragmentariedad y el principio de non bis in idem. También tenemos el principio de la lesividad, el principio de la culpabilidad, eh, dividido en la responsabilidad personal por el hecho, subjetiva, inocencia, proporcionalidad, medida de las penas y resocialización. Bueno, eso ha sido esta guía 2. Vamos con la tercera.